Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Quiero agradecer a usted que está con nosotros y que tiene la bendición de participar de este espacio con el que pretendemos hacer una reflexión de la palabra de Dios. Como siempre, nuestro único objetivo es edificar su vida, llevarle una palabra que a usted y a nosotros nos motive para servir al Señor de una forma muy apegada a su palabra. Estamos en un mes en el que estamos hablando acerca de la palabra de Dios y hoy pues vamos a hablar sobre nuestra elección determinará el resultado final. Y nos vamos a basar en el Salmo número 1 y este salmo, que dicho sea de paso me lo aprendí cuando tenía 10 años de edad aproximadamente, 9 y medio a 10 años de edad, que aún sigue siendo un salmo para mí muy precioso y muy preciado. Lo leo como está escrito en la versión 60 y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Me llamó la atención subrayar, por ejemplo, lo que dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aunque no subrayé, quiero resaltar la palabra: y todo lo que hace prosperará. Me llamó la atención esos detalles de este pasaje. Y obviamente que Jehová conoce el camino de los justos. Y lo quisiera decir a todos nosotros. Me llamó la atención pensar en esto y siendo bastante, aprovechando el tiempo, el recurso que tenemos acá, quisiera llevarles a pensar en este pasaje. Este es un pasaje que lo podemos tomar de vista, considerar en la felicidad que tiene el salmista, que dicho sea de paso, estas palabras son propias y contemporáneas del rey David, que es a quien se le atribuye gran cantidad de salmos. Y cuando pensamos en los salmos, gran cantidad de salmos, y exclusivamente los de David, anticiparon cosas como en carácter profético, o sea, de calidad profética. Quiere decir que cuando pensamos en este salmo, está hablando de una vivencia, pero a la vez está hablando de algo que podrá ser o podría ser. Algo de que se puede experimentar, pero algo que también pudiera suceder por causa de.
En este caso diría que bienaventurado es aquel que tiene los resultados que dice el Salmo, que por apegarse a los principios y a las normas del Señor, pues le vienen buenos resultados. Es bienaventurado aquel que tiene la suerte, diríamos, de tener consigo resultados que evidencian su relación con Dios y su palabra. Entonces, cuando tomamos en cuenta ya la expresión bienaventurado y dicha desde el corazón de un salmista, pudiéramos decir que esa persona se sentía feliz, dichosa, bienaventurada, contenta, que la palabra dichoso y feliz, para nosotros es conocido pensar que la palabra bienaventurado significa feliz, feliz, feliz o altamente dichoso por causa de un resultado. Entonces, si el salmista está viendo los resultados de su acción, con razón dice, me siento el más feliz del mundo por los resultados adquiridos a causa de considerar atentamente los mandatos del Señor. Quisiera pensar en un David, por ejemplo, cuando está a punto de matar a su enemigo, el rey Saúl. Su compañero de armas o de guerra le dice, es tu tiempo, mátalo. El rey se duerme enfrente del otro y David tuvo toda la libertad y tuvo toda la oportunidad para matarlo. Pero David en su corazón tenía algo que no le dejaba actuar. Y dice David, ¿cómo sería eso de que yo pueda levantar mi mano contra el ungido del Señor? No me lo permite mi corazón, no me lo permite mi conciencia. Así que después de que hubo pasado toda la escena y que se dio cuenta de que su enemigo le hizo ver que era más justo él que su enemigo, entonces él sintió la felicidad de no haber actuado por su instinto y por su oportunidad, porque estaba libre su mano y su conciencia de culpa. Así que ahí podemos ver entonces la felicidad que produce el corazón, o en el corazón del ser humano cuando se ve atentamente la ley de Dios y se practica. Y de ahí es donde viene la idea. Así que tenía en mente esto y considerando la palabra, me llevó a la mente ir al diccionario y pensar qué realmente es ley. Cuando decimos la ley de Jehová, ¿qué es una ley? Si usted va al diccionario, el diccionario le va a decir que ley es una regla o es una norma, es un precepto. Y muchas veces usted en la Biblia va a encontrar sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. ¿O no es así? Repetidamente va a encontrar esos términos. Así que cuando hablamos de ley, estamos hablando de eso, de normas, estamos hablando de reglas, de decretos, de algo que establece el organismo legislativo y ya se convierten en leyes que van a establecer orden en la sociedad. En este caso solo puede establecer una ley alguien competente, una autoridad competente que fue nombrada para eso. Si queremos pensar entonces desde ese punto de referencia en cuanto a ley y le atribuimos ley de Dios, entonces diríamos que es el conjunto de procedimientos para orientar al ser humano a su plena realización y a la ejecución del fin de su vida, que es la felicidad eterna. O sea, el fin de la existencia del ser humano es felicidad, felicidad eterna. Si hay normas, si hay leyes, si hay procedimientos, entonces tenemos que pensar que esto es algo más que un código escrito. Es el conjunto de normas por el que se guía el pueblo de Dios. Y aquí aparece ya la ley natural y aparece la ley revelada. Son dos tipos de leyes. Cuando hablamos de la ley natural, justamente estoy hablando de lo que quise ilustrar cuando les digo, David pudo matar a su enemigo, pero había algo en su corazón que no se lo permitía. Entonces había una ley natural que gobernaba en su corazón. Y eso es bien interesante. Pero hay una ley que es revelada. Y en este caso tenemos que entender
que si la ley de Dios se toma en cuenta desde el punto de vista natural, es la que está puesta en el corazón de todo ser humano y le manda a hacer el bien y evitar a toda costa el mal. Y eso no requiere uno de que estén vigilándolo para evitar hacer el mal. ¿O sí? No lo tienen que estar vigilando a uno para decir, cuidado, haces eso. ¡Ey, espérate, no lo hagas! No, uno mismo tiene dentro de sí un conocimiento de qué es bueno y qué es malo. Y uno automáticamente, sin que lo estén observando, se aparta de las cosas que son malas, que uno sabe que son malas. ¿O no es cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una ley natural que ya viene implícita, ya viene impresa en nosotros desde el momento que el Eterno insufló su espíritu en el corazón del hombre. El Eterno insufla vida y esa vida también lleva consigo ese código de comportamiento. Obviamente el hombre, como Dios es su creador, tiene una naturaleza buena. Así que cuando el hombre hace el mal, se siente reprendido por su misma conciencia. Desde ahí adentro siente reprensión cuando algo le salió mal, ya sea por equivocación o ya sea por intención. No se siente satisfecho de lo que hizo. Por eso es que algunos que queriendo hacer el mal, al mismo tiempo que lo producen, salen corriendo para que la autoridad no los tome o no los aprese. ¿Se da cuenta usted que ninguno de los malhechores se queda en el puesto después que hizo algo malo? Se sació del mal que quería hacer, pero obviamente después de eso hay una ley que a él le dice, hiciste el mal y te viene consecuencia. Entonces sale corriendo. ¿O no es así normalmente en nuestra sociedad? Que después que el ser humano mata a un ser humano, ¿qué hace? ¿Se queda en el puesto limpiándole la sangre que derramó con su propia mano? ¿O qué hace el malhechor? Inmediatamente sale huyendo, porque hay una ley natural que le dice, hiciste el mal, debieras haberlo evitado, así que te trae consecuencias, mejor si te escapas, para que no te tome de sorpresa la ley o la autoridad. Me doy a entender con lo que quiero decir. Eso está implícito y está impreso en todo ser humano, y eso viene de Dios, porque Dios es bueno. Ya dejó en el hombre ese tipo de ley. Esta ley natural ordena al ser humano a obrar siempre según la razón para alcanzar los bienes fundamentales del hombre: la conservación de su propia existencia, la procreación y la educación de los hijos, la búsqueda de la verdad, sobre todo la verdad de Dios, y la construcción de una sociedad humana basada en la justicia. Eso realmente es lo que hace la ley natural. No tenemos que estar leyendo el código X para estar educando a nuestra familia. Simplemente le decimos a los hijos lo que queremos que ellos aprendan. ¿O no es así? Enseñamos a nuestros hijos y cuidamos de que nuestros hijos sean realmente lo que queremos que sean dentro del nivel de educación. Y eso no tenemos que ir a la escuela para aprender, para educar a los que nos siguen. No tenemos que ir a la escuela para aprender cómo es que se produce familia. Eso viene dentro de nosotros ya implícito. Así que, hermanos amados, pensando en esto, es ahí donde tenemos que empezar a analizar qué implica la bienaventuranza para el ser humano cuando en la ley de Dios está su delicia y en esa ley medita de día y de noche. Es ahí donde tenemos que nosotros llegar. Porque si hablamos de la ley de Dios, y en este caso ya la vemos desde el otro aspecto de vista, lo que mencionamos, la considerada desde la revelación, entonces tendríamos que pensar que ya está la Biblia. La pregunta es, ¿por qué tuvo que aparecer la Biblia? ¿Por qué tuvo que aparecer el texto escrito? Porque muchos de los que no podemos dominarnos con la ley natural, necesitamos que hayan códigos escritos para que otro venga y nos ponga en orden por no hacer caso a la ley que ya está en nosotros. Así que la respuesta bíblica tiene que ver con el comportamiento humano. Como ustedes no quieren entender con lo que ya tienen implícito en ustedes mismos, entonces aquí va y vendrá otro a ponerlos en orden. Porque normalmente la ley escrita lo que hace es facultar a otros para que a través de esas leyes nos juzguen
y nos corrijan. Eso realmente es lo que hacen las leyes. Cuando vienen los jueces a dictaminar alguna situación, cuando vienen y quieren tomar decisiones, los fallos que le llamamos nosotros, ellos no van a partir antojadizamente de su cabeza. ¿Qué hacen ellos? Parten de una ley escrita. ¿Está quedando claro esto? Entonces tenemos que considerar también que el Señor por eso mismo nos deja su ley, ya no en el corazón solamente, sino también la dejó escrita. Como para decirles, ya que ustedes no se dedicaron este día a oír una palabra como esta, entonces es necesario que desde el púlpito, o desde la televisión, o desde la radio, o desde cualquier medio, alguien te diga que estás en desorden y que necesitas ordenar tu vida. Pero ya eso es como una llamada de atención en voz alta. Primero está la llamada de atención en voz baja, que es cuando usted tiene su conciencia y en la voz que le dice que está bien o es que está mal. Pero ya luego, al ver que usted no entendió ese primer código, entonces ya viene el código público. Y en este caso la palabra de Dios. Si pensamos en la Biblia, tenemos que entender que el Antiguo y Nuevo Testamento establece códigos de comportamiento. Váyase usted luego al capítulo 3 de Génesis, se va a dar cuenta cuando el Eterno le dice a la primera pareja, cuidado, ustedes tienen la capacidad para evitar tal cosa, pero se los advierto, cuidado y lo hacen porque el día que lo hagan van a tener problemas. Ellos no atendieron ni la voz de su conciencia, ni también la voz pública, y pecaron, y vino la consecuencia. No se les dijo esto, así que tuvieron que pagar las consecuencias de sus actos, que hasta hoy la humanidad entera sigue arrastrando problemas de la naturaleza caída, lamentablemente. Si hablamos entonces de códigos de comportamiento, hablamos en los aspectos naturales, hablamos de los aspectos temporales y hablamos también de los aspectos eternos de acuerdo al plan de Dios al crear al ser humano. Ya les he dicho que al ser humano se le dio la oportunidad de crearse con eternidad. Lamentablemente él mismo la violentó. De ahí que es preciso meditar en la ley de Dios, lo cual desde el pensamiento hebreo, y aquí quiero que le ponga cuidado a esto, póngale mucho cuidado a esto, por favor. Desde el pensamiento hebreo, cuando decimos ahí en el Salmo meditar de día y de noche, está hablándose de repetir silenciosamente con sonido suave y sordo, que no lo escuche todo el mundo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. O sea, a mí no me interesa mi dolor ahorita. No me interesa el golpe, no me interesa la gente, no me interesa nadie. Lo que me interesa es decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero no estoy esperando que alguien me lo diga, sino yo tomo la referencia de la palabra de Dios y digo, Jehová es mi pastor. ¿Seguro? Nada me faltará. Entonces lo que estoy haciendo es concentrándome hacia la dirección correcta y alejándome de toda distracción externa, y estoy atrayendo para mí la promesa que está implícita en la palabra. Y estoy haciéndome responsable de que lo que venga después, del que nada me va a faltar, es un hecho. Pero no tengo que esperar que alguien me lo grite. No, yo mismo. Por eso dice el salmista, bienaventurado aquel que medita día y noche en la ley de Jehová, porque ese que medita en la ley de Jehová día y noche, primero va a ser como árbol plantado junto a la corriente de agua, y segundo, todo lo que haga prosperará. Pero no es en ir al profeta a ver qué te dice el profeta, es ir a la palabra de Dios, a ver qué me dice la palabra de Dios, y luego empezar a recitar esas promesas. Pero obviamente para eso se necesita el ejercicio de la lectura. Ninguno se va a acordar de nada de la Biblia si nunca la ha leído. Así que es exigente que todo creyente lea la Escritura. Así que por favor pónganse ahí en esa línea. Hay mucho que decir al respecto.
Si pensamos nosotros cuando estamos recitando pasajes de la Escritura, es con el fin de concentrarme en los resultados de la práctica de esa palabra. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice después? Nada me faltará. Yo no estoy recitando las palabras así antojadizamente, estoy adelantándome a un resultado. Si el Señor es mi pastor, ¿cuál es el resultado? Nada me faltará. Entonces yo tengo que empezar a recitar la palabra silenciosamente, como diciéndome a mí mismo, fulano de tal o fulana de tal, tú tienes que confiar en esta promesa. Y el Señor te dice hoy, a través de su propia boca, el Señor le puede decir a usted una palabra con la que usted pueda atraer la bendición del Señor. De verdad me encanta esto. Pero quisiera pasar a unas premisas importantes que vamos a ver. La seriedad con la que consideramos la palabra de Dios para aplicarnos a ella es determinante. ¿Qué piensa usted? Les acabo de preguntar, ¿qué concepto tienen ustedes de la Biblia? Para ustedes, ¿qué significa la Biblia? Para ustedes, ¿qué significa que alguien esté predicándonos un sermón? Para ustedes, ¿qué significa? Así como se comportan aquí cuando escuchan al pastor, se comportan ustedes en la universidad. Que allá les importa un comino que el maestro esté haciéndose 3 pedazos ahí dando la clase y usted divagando, platicando con su vecino. ¿O está atendiendo lo que el catedrático está diciendo? Porque le van a pasar el examen y usted tiene que contestar el examen, ¿o no es así? Eso mismo debería ponerle tanta seriedad cuando está escuchando un mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Está hablando la misma palabra de Dios. Y así como le tenemos respeto a alguien que nos está dando una cátedra en un salón particular, deberíamos estar concentrados oyendo una prédica en el lugar donde estamos sentados. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué concepto tenemos de la palabra de Dios? La seriedad con la que consideramos la palabra de Dios para aplicarnos a ella es determinante. De ahí partimos. Por eso usted tiene éxito en su vida o por eso usted fracasaba en su vida. Porque para usted la palabra de Dios no significa nada. Entonces su conducta me dice a mí que para usted la Biblia es de segunda clase. Y por eso no le importa. Así como a mí no me importa el periódico, el diario que da noticias día a día, yo no pierdo tiempo en esa información barata que no sirve para más que para distraernos. Así muchas veces tomamos la palabra de Dios. Un libro que no sirve más que para distraernos. Tenemos que ponerle cuidado a ese problema de nosotros en la actualidad. El salmista decía, bienaventurado aquel que se deleita en la ley del Señor y medita día y noche en esa ley, porque esa va a ser como árbol plantado junto a corriente de agua, da su fruto a su tiempo, oiga, fruto, y su hoja estará siempre en el árbol. Y eso significa vida evidente. Eres cristiano, se te nota. ¿Por qué? Tu vida me lo dice. No tienes que contármelo. Tu forma de comportarte, tu forma de ser me dice que tú eres un creyente. Porque la vida del creyente, apegado a las promesas de Dios, es una vida fructífera. Lamento no tener mucho tiempo, pero quiero llegar a la segunda premisa. Y dice, Dios desea cumplir lo que dice, todo prosperará. ¿Y a cuánto les encantaría que todo lo que hacen prospere? Dije, la calidad de atención que usted le presta a la palabra de Dios es determinante. Y aquí decimos, ninguna promesa de Dios está exenta de alguna acción responsable de nuestra parte. Usted no puede exigirle al que ora, hermano, ore por mí para que me vaya bien. No, usted tiene que meditar si está su vida pegada a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le dice a usted que si usted medita día y noche en las promesas de Dios, todo le va a salir bien. Así que no tiene que esperar que yo se lo diga. La palabra se lo está diciendo.
No, es que el pastor que me bendiga. Bueno, como el pastor es buena onda con usted, pues le echa su bendición que no le va a caer si usted no se apega a los principios establecidos por el Señor. Podrá ser que el pastor pase de rodillas toda la noche por usted. Pero ¿cuál es su actitud ante las promesas del Señor? ¿Vive usted la vida que Dios quiere? Entonces yo no puedo comprometer a Dios que porque yo estoy de rodillas va a portarse bien con usted, que es una persona mal comportada delante de Dios. Así que póngale cuidado a lo que estoy diciendo. Con mucho amor se los estoy diciendo. Tercera premisa es que nadie prosperará mientras no comience a hacer lo que Dios dice. Si usted no está de acuerdo conmigo, es su problema. Pero nadie prosperará mientras no comience a hacer lo que Dios le ordena. Muy colocho puede ser. A Dios no lo sorprenden ni los colochos ni los pelolizos, ni los peludos ni los pelones. A Él no lo sorprende nadie. Él cumple su promesa con aquellos que se apegan a su voluntad expresa en su palabra. Número 4 diríamos, mucha gente desea los resultados prometidos sin el compromiso responsable que le corresponde o que le acompaña. Yo quiero que el Señor me bendiga. Vaya, pastor, y bendígame. Yo voy a hacerlo. Si quiere que le unja con aceite, le voy a derramar el galón de aceite encima. No hay problema. Y después usted mira cómo se lo quita. No hay problema. Pero ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Es fiel usted al Dios que dice la palabra que debe ser fiel para que Él lo bendiga? ¿O usted es un mafioso con Él y cree que Él no lo está viendo? Claro, Él lo está conociendo. Usted quiere engañar a Dios con lo que usted piensa hacer ante los que lo están viendo, pero a Él no lo puede engañar. Él sabe perfectamente bien lo que usted está haciendo. Por eso es responsabilidad individual. Es responsabilidad individual sentarse a pensar en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Y qué tengo que hacer yo al respecto? ¿Cuál es mi responsabilidad ante la palabra de Dios? ¿Qué es lo que el Señor me pide y qué es lo que estoy haciendo? Mucha gente desea los resultados prometidos en la Biblia sin el compromiso responsable que le acompaña. Y cerrando estas 5 premisas que escogí para hoy. Ninguno de nosotros ganará algo que valga la pena instantáneamente. Las respuestas divinas no se ajustan a nuestro itinerario. Llegan cuando ponemos su palabra en acción. Yo me acuesto tranquilo y duermo feliz porque sé que el Señor está conmigo. Yo puedo pasar por un lugar donde hubieron problemas y donde todo el mundo dice, es que aquí hay ruido, que aquí espantan, que aquí pasa lo que pase. Yo simplemente digo, si el Señor está conmigo, no hay ninguna fuerza contraria contra mí. Así que estaré en paz y en paz dormiré. Y mañana despertaré porque el Señor está conmigo. Y me acuesto a dormir sin problema. Si tengo sueño me duermo, no estoy pensando y a ver si me mecen la hamaca, a ver si me arrastran la cama, a ver si me zafan la sábana, a ver si me pasa esto. Yo no estoy pensando en nada más que el Señor está mandando ángeles. Su palabra me dice a mí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Y el que guarda a Israel es el mismo que me guarda a mí, así que tengo que estar tranquilo. Pero no voy a estar esperando que me dirijan la oración. Yo tengo que recitar la palabra de Dios. ¿Dice la palabra eso? ¿Dice la palabra que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel? ¿Dice la palabra eso o no la dice? ¿Lo ha leído usted? Recítelo cada vez que se acueste a dormir. No como un amuleto, sino como la seguridad que usted tiene, que depende del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Puede tomar cualquier ruta sin ningún problema, porque el Señor va a cumplir aquella palabra que usted dice y a usted se aplica a esa palabra y el Señor va a comenzar a obrar de acuerdo a lo que usted está diciendo. Sabe que decir pasajes de la Biblia son confesiones que uno está haciendo en razón de la palabra. ¿Y qué dice el salmista? Bienaventurado el que siempre piensa en la ley del Señor.
porque será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ¿a cuánto les gusta lo segundo? Y todo lo que hace prosperará. Hermanos amados, está bueno que veamos esta ilustración. Así como un periodo de intenso estudio precede a un título universitario, a través de la paciente búsqueda de su promesa podemos esperar que la palabra de Dios tenga su cumplimiento en nuestra vida y podamos disfrutar de las bendiciones temporales y eternas. ¿Cuántos meses se pasan para tomar un título universitario? Muchos entran a la universidad y se retractan. Es que es cansado estudiar, a mí no me gusta. Pues viva como viva y siempre laméntese porque nunca tiene buenas oportunidades. Es que quieren estudiar, pues estudie usted. Cuesta, pues por supuesto. Pero después de haber estudiado todos los semestres, sí, 10 semestres, 12 semestres, 14 semestres, 16 semestres, dependiendo de la ruta que usted tome, después de tantos meses, 16 semestres son 8 años, multiplíquelos por meses, son un montón de meses. ¿O no es así? Estamos viendo el asunto. Me voy a hacer viejo, pues tiene que ser viejo, pero al final se goza de la felicidad de tener un título que lo acredita como un profesional. Y después alguien dice, tan fácil firmar 50, que sales una firmita. No es fácil. Fueron 16 semestres que me pasé para ganarme el derecho de esa firma. O sea, el sacrificio trae el resultado. Así que cuando usted tome la palabra, dígame, voy a graduar como un conocedor de la palabra de Dios. Y quiero decirles, mis hermanos, he leído la Biblia varias veces. No lo digo por quererme jactar. Estoy leyendo la Biblia ahorita otra vez como si nunca lo hubiese leído. Porque cuando me gradué en la universidad, me prometí a mí mismo, bueno, Gumercindo, te graduaste de esto. Así que ponle cuidado porque tu trabajo demanda y tienes que estudiar la palabra. Y me metí de nuevo como que si la Biblia era uno de los cursos que yo tengo que pasar en la universidad para graduarme aún. Así que estoy leyendo la Biblia como que si me tengo que graduar en la universidad, pero tengo que pasarme todita la Biblia. Y solo con ustedes hemos pasado la Biblia por lo menos unas 4 veces, completita. Y usted dirá, conmigo no, porque usted no se aplica a lo que se le pide. Pero algunos de los hermanos de la iglesia han leído la Biblia junto conmigo del Génesis hasta el Apocalipsis como 4 veces ya. Yo no le voy a pedir que levante la mano cuántos lo han hecho porque lo puedo hacer quedar mal. Pero solo con ustedes he leído la Biblia más de 4 veces completita, del Génesis al Apocalipsis, capítulo tras capítulo. Eso quiere decir que ya tenemos que graduarnos en un conocimiento de la palabra. Si yo le pregunto, dígame alguna promesa bíblica, me tendría que responder esa promesa bíblica. ¿Lo hace? Y usted dirá, este mensaje de hoy estuvo rascado, obviamente, pero el Señor es serio, mis hermanos, y nos quiere dar un título. Y ese título usted lo puede tener en su mano cuando es acreedor de las promesas del Señor. Pregúntele a un matemático cuánto es 1 más 1 más 2 y se lo responde hacia el chilazo. ¿Sabe qué hacen los de hoy? 1 más 1 más 2, agarran la calculadora. Qué fácil es 1 más 1 más 2, son 4. Pero todavía toman la calculadora, 1 más 1 más 2, 4. Hombre. Y así hay muchos en la Biblia. Andan más perdidos que a saber qué. Y reclamando bendiciones y proclamando bendiciones, buscando a los profetas que le echen bendiciones. La palabra tiene la bendición. ¿Qué tiene que hacer usted? Meditar en la palabra. Que el Señor nos ayude. Solo existen 2 caminos en la vida: el de la obediencia a Dios o el de la rebelión y obviamente la destrucción. Asegurémonos de elegir la senda de Dios explícita en su palabra, porque nuestra elección determinará los resultados, el temporal y el eterno. Hermanos en el Señor, tengo una pena con lo último que les voy a decir.
muchos de ustedes, si Cristo viniera hoy, no se van a ir con Él. ¿Y sabe por qué? Porque usted no vive la vida que Él le pide que viva de acuerdo a su palabra. Y no cree que es lamentable que después de muchos años de estar con un libro en las manos, tengamos que salir reprobados y que el Señor nos diga: mira lo que decía aquí, mira lo que decía aquí, mira lo que decía aquí, mira lo que decía aquí. Le diga: ¿cómo así? Así, nunca lo aprendí. ¿Cómo no? ¿Cuántos años de ir a la iglesia? Solo 30. La Biblia se lee en un año. Tenía que haberla leído por lo menos 30 veces. En 30 veces de leer la Biblia no vas a ver nada de la Biblia. Por Dios. Mejor no hubiera venido. Mejor no me hubiera conectado. Mejor no hubiera estado en esta conexión hoy. Hermanos, en el amor del Señor, tomemos el recurso más valioso. Quiero bendecirlos con lo que dice la palabra. Bienaventurado el varón, ¿cómo dice? Aquel varón, aquella mujer, aquel ser humano que se dedica a meditar en la ley del Señor día y noche, porque será como árbol plantado junto a una corriente de agua. Estará siempre vigoroso y verde, con fruto abundante, y todo lo que hace prosperará. Puso un negocio, puso otro, emprende una tarea, emprende una carrera, emprende tal cosa, y en todo prospera. ¿Por qué? Porque se deleita en la ley del Señor. Les animo en el amor de Cristo, que después de esta regañada, les animo a confiar que el Señor tiene promesas para nosotros. Depende de nosotros que esas promesas sean una realidad. Que la paz de Dios sea con nosotros y nos bendiga. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Quizás no es tanta reflexión, quizás fue una llamada de atención, pero gracias por esas palabras que pones en nuestra boca. Algo tienes para nosotros. Si quieres bendecirnos, porque has puesto en nosotros una responsabilidad moral. Y hay una ley que nos impulsa a decir: si no trabaja, pues no comes. Asimismo, tu palabra nos enseña que en la medida que nos aplicamos a tu verdad, podemos alcanzar cosas preciosas. Tu palabra es un mar de bendición. Tu palabra es un océano con abundante bendición. Y todos aquellos que nos acercamos a ese océano, estamos siempre vigorosos y verdes, así como están los árboles en las costas pegados a los océanos. Así todos aquellos creyentes que nos apegamos a tu verdad, vamos a ser prosperados siempre y vamos a estar en victoria, y la gente va a decir de nosotros: ¿por qué vives una vida tan radiante y tan maravillosa? Y simplemente se darán cuenta. Y cómo no, si viven apegados a las promesas del Señor. Y todo aquel que vive basado y apegado a tus promesas, seguramente será bienaventurado, o en otras palabras, será feliz, feliz y muy feliz. Ayúdanos para ser esa clase de creyentes. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga. De verdad, para mí fue un privilegio tomar esta reflexión y animarle a asirse de las promesas del Señor. Recuerde, el Señor tiene grandes bendiciones para usted. Créalas. Aplíquese a ellas y será bendecido. Será hasta una próxima, si el Señor así me lo permite. Le deseo bendiciones del Señor. Amén.